Bueno, acá nosotros vamos a ver lo que es diseño, manejo y producción de huerto casero. Hemos visto todo lo que implica este curso, pero clase por clase vamos a ir desmenuzando cada una de estas cosas. Y el día de hoy, el objetivo de este curso, como dice nuestro lema, cultiva vida, cosecha salud, porque el objetivo es que podamos saber, uno, estar en contacto con la naturaleza y pues saber la calidad de lo que nosotros vamos a consumir y también tener esa experiencia que Dios nos permite de ver el milagro de la vida, como de una pequeña semilla puede surgir algo tan grande como un árbol o una planta trepadora y los diferentes tipos de frutas, las partes de una planta que nosotros podemos consumir. Y Dios es tan maravilloso con nosotros que ha puesto en cada país, cada región, alimentos a nuestra disposición, solo que nos corresponde a nosotros hacer la labor de tener ese conocimiento para poder producir. Entonces, el llegar a producir, antes necesitamos diseñar y saber cómo manejar nuestro propio huerto. Entonces, vamos a ver. Como les decía antes, eh, este curso va a implicar lo que es la participación activa. Yo deseo que ustedes hablen, no solo sea yo. Cuando se hace una pregunta, pues también la puntualidad, compromiso con el curso y responsabilidad en la entrega de tareas. Entonces haríamos una pregunta: ¿por qué desarrollar un huerto en casa? Quiero escucharles. ¿Por qué creen ustedes que es importante o por qué desarrollar un huerto en casa? Buenas tardes. Si me Sí, para... equivoco, me avisas. Bueno, para mí es importante desarrollar un huerto en casa porque sabemos la calidad del producto que estamos lidiando, con qué material, con qué químico, con qué, ¿verdad? Con los procedimientos que estamos haciendo para hacer ese huerto para que nosotros tengamos una calidad de producto que vamos a llevar a nuestra mesa. Ese es lo que, bueno, a mí me interesa por eso, pues porque yo así sí sé que si nos acabaron de fumigar y me lo voy a llevar a la mesa y todas esas cosas. Ya yo sé que en mi casa no está fumigado ni está nada de eso, así que eso es lo importante para mí, poder tener un huerto en mi casa. ¿Alguien más? Sí, para tener y producir pues los alimentos frescos que los podemos coger y de una vez hacerlo, prepararlo. No, como dijo la hermana, no que tengan como esos súper que vienen y los tiran muchos químicos, ¿ves? Que eso nos hace daño. Así que serían alimentos frescos que queremos de una vez, pues, como dice, del plato a de la mesa al plato. Del huerto al plato. Del huerto al plato. ¿No? Ajá. Bueno, yo creo que está escrito en los testimonios que nosotros debemos de tener nuestro pedazo de la tierra para poder tener nuestros alimentos. Porque primero que nada, a veces ya hasta las semillas, pues la mayoría están transgénicas. Y sabemos que eso ha tenido una modificación y por eso nosotros debemos de tener, Dios ha dicho que el que no ha hecho planes, pues yo creo que tiene que hacer su plan, de salir de las ciudades y tener su lugar para tener su alimento. Y como dije, todas las cosas que nosotros comemos, y así, entre más grande vemos el fruto, es más dañino. Y eso viene hasta por número. Y Dios es claro, porque Dios sabía las cosas como iban a estar. El hombre para dañar al ser humano, Satanás con el hombre que está en sus manos. Es decir, que Dios ha dejado todas las cosas claras. Y ustedes vemos que nosotros, la mayoría de las semillas, ya las criollas son poco las que la tienen. Son poco las que las tienen. Y esa es la labor que como cristianos debemos de seguir y una de las cosas es seguir lo que dice Cristo Dios en su palabra y hace mucho tiempo Dios lo dejó escrito. O sea que es una labor que todo siervo de Dios que de verdad quiere seguir al Señor tiene que empezar a hacer. El que no lo ha hecho, pues tiene que empezar a hacerlo.
tener su parcela y sembrar. Sembrar, porque no es nada mejor que usted ir allá, sacar, si va a comerse una yuca, usted la saca. Si va a cosechar una cualquiera que quiera para hacer una verdura, para hacer algo, usted tiene allí sancocha. Usted tiene todo. Tiene, si tiene su parcela de maíz, y qué satisfacción sembrar. Sembrar hasta el chayote, usted lo siembra en algo, se sube ahí, usted tiene su alimento saludable, aunque ya no son los tiempos de antes. Hay muchas plagas aún entre los mismos animalitos contra lo que uno siembra. O sea que uno ya no está luchando nada más contra las plagas que son de los insectos y eso que podemos ver que va directo. Ahora hasta los mismos animalitos vienen hasta los mismos hogares a hacer daño a los siembras que uno tiene, que antes cosas que no se miraba, que no ha vivido en el campo anteriormente, no se da cuenta, pero ahora usted siembra usted siembra el ñame, usted siembra el ñampí y vienen animalitos a comerle la hoja y si usted no está ahí, todo eso usted no cosechó nada, o sea, todo, ya no es fácil como antes. Pero bueno, el Señor ha dicho en su palabra que los valdenses también en aquel tiempo eran, a veces dicen, no, que mi tierra no, pero las tierras áridas en aquel tiempo Dios proveyó para los siervos fieles. Y así mismo es para nosotros. Y bueno, yo le digo, a mí, yo me gusta sembrar. A mí me gusta sembrar, y para mí es una bendición y una felicidad cosechar algo que coseche ya para mí es una felicidad. Y como les digo, pues es una labor que hay que hacer. ¿Qué le puedo decir? De repente no culminaré el curso con ustedes, pero soy una persona que me gusta andar investigando y andar viendo. Ahora hay mucha información en la cual uno se puede ayudar y, y uno va haciendo ahí, va saliendo adelante. Aunque, como le digo, hay muchas plagas, cosas que por lo menos el otoe antes no miraba yo eh, plaga. El otoe tiene plaga. Eso era Entonces, uno que antes no había y ahora tiene plaga. Que usted no lo puede, no, aunque usted no lo crea, tiene plaga y le mata toda la planta y se va y se muere. Desde que la semilla está contaminada ya es difícil, hay que estarle aplicando cosas para poder de la producción, pero si no, no da. Hay mucha plaga que ya no es el de lo de antes, que usted sembraba tranquilamente, ya no, todo. Y bueno, eh, sí, está bueno que den el curso, pero como le digo, de repente yo no voy a culminar con el curso porque en realidad a veces tengo tiempo muy limitado, pero sí está muy bueno y los exhorto a que sigan adelante y bueno, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros individualmente y como iglesia también. Así que bueno, esas son mis palabras y seguir la orden de Dios. ok, entonces, ¿por qué desarrollar un huerto en casa? La mayoría coincidimos en el hecho de que poder saber la calidad de alimento que vamos a consumir, cómo ha sido cultivado, qué ha sido fumigado, qué se le ha aplicado a esa plantita para que pueda producir un fruto o la parte vegetativa de la planta que vayamos a utilizar. Y vamos a ver acá, ¿qué es un huerto casero? Una definición que se le da a lo que es un huerto casero es que es un espacio que está dentro o alrededor de los límites de nuestro hogar o nuestra casa, dedicado al cultivo de alimentos frescos como son verduras, frutas, hortalizas, hierbas o plantas medicinales para el consumo propio, hierbas medicinales que también la podemos utilizar en la preparación de nuestros alimentos. Entonces, un huerto casero es ese espacio dentro o alrededor de los límites de nuestra casa. Entonces, aquí en este curso Diseño, Manejo y Planificación de Huerto Casero, ustedes van a diseñar su huerto y aparte de diseñar el huerto, van a saber cómo manejarlo y cómo producir. Entonces, hemos visto que es un espacio dedicado al cultivo de alimentos. Entonces, ¿qué beneficios me da tener un huerto casero? Son muchos los beneficios. Aquí tenemos que dentro de los beneficios de un huerto casero tenemos lo que sería, que implica el aspecto salud y nutrición.
También el factor económico. Otro beneficio es en cuanto al medio ambiente, o sea, el entorno donde estamos, salud mental y bienestar, porque es una actividad relajante. También, además de ser una actividad relajante, nos permite estar en contacto con la naturaleza y poder ver el milagro de la vida, el crecimiento de las plantas. Y también se habla de lo que es educación y socialización, porque otra persona puede estar con nosotros y vamos a compartir esa experiencia de saber cómo cultivar. Educación también, porque nuestra hermana Aquilina nos hablaba acerca de que familiares le decían, aprenda para que usted nos enseñe. Es una forma de transmitir el conocimiento. Entonces, en cuanto al aspecto salud y nutrición, como beneficio de un huerto casero, tenemos un acceso a alimentos frescos, nutritivos y libres de químicos. También hay un mayor control sobre lo que se consume, evitando pesticidas y conservantes. Hay la posibilidad de consumir productos de temporada con mayor valor nutricional porque nosotros mismos vamos a elaborar nuestros propios abonos para colocárselos a las plantas. Hace poco, hermana Iris mencionaba el hecho de las semillas transgénicas. En este curso vamos a hablar también acerca del impacto de este tipo de semillas y también vamos digamos, a quitar ciertas ideas preconcebidas porque no debemos dejarnos llevar por todo lo que vemos en internet o las cosas que las personas nos dicen. Tenemos que investigar y tener fundamento a la hora pues, de lo que vayamos a hacer porque por lo menos en lo que son semillas, tenemos que tener claro pues qué es una semilla transgénica, qué es un híbrido, cuáles son las semillas nativas y pues no prestar cada atención a todo lo que nos sale. Nosotros tenemos que ser muy juiciosos porque hoy día hay un montón de inventos y cosas que las personas practican y a veces pues uno va violenta lo que son las reglas o las leyes de salud y también que lo que nosotros vayamos a hacer pues sea con algo con la razón. Entonces aquí implica mucho lo que es un huerto casero, salud y nutrición. Se nos habla de la posibilidad de consumir productos de temporada con mayor valor nutricional y también lo que es la contribución a una dieta más saludable y variada, porque hay ciertos alimentos que en ocasiones son bastante costosos o pues no se consiguen porque son pocas las personas que se dedican a cultivar X o Y tipo de alimento y en casa si tenemos el espacio podemos cultivarlo. En cuanto a la economía, el beneficio de un huerto casero, tenemos reducción de gastos en la compra de alimentos, lo que serían legumbres, frutas, cereales y hortalizas. Vamos a tener un espacio en esta clase para ver lo que son las diferentes partes vegetativas de una planta que podemos utilizar a poder identificar qué es un fruto, qué es una flor, porque a veces hay alimentos que vemos y nos parece que es un fruto, pero realmente no son frutos, de lo que estamos consumiendo son flores. No van a ser un botánico, pero sí que puedan identificar lo que van a consumir, cuándo consumirlo y por qué. Entonces, en cuanto al factor económico, una reducción de gastos en la compra de alimentos, algo tan sencillo como lo serían el cilantro o el culantro, que a veces uno va a comprar y la cantidad, pues, para el precio es bastante poca y sin embargo en casa podemos cultivarlo. Un mayor ahorro en la economía familiar porque vamos a producir ciertas cosas que a la hora de hacer la lista de la compra, pues no es necesario gastar en eso porque ya lo estamos produciendo en casa. En cuanto al medio ambiente o al entorno que nos rodea, otro de los beneficios es que tenemos disminución de residuos orgánicos al utilizar restos de cocina para compost, que es un tipo de abono orgánico. Y en esto, pues muchas veces he visto en casas de ciertas personas que todo esto a la basura y pues no saben que están desperdiciando algo que podrían utilizar para abono de lo que siembren o cultiven. Hay muchos pues que no les interesa esto, pero realmente se puede aprovechar. También vemos aquí lo que sería el aprovechamiento de espacios, contribuyendo a la recuperación de zonas degradadas
o a espacios verdes. Hoy día, pues, por el crecimiento poblacional y el aumento de lo que serían las zonas residenciales, hay menos espacios o áreas verdes y hoy día muchos pagan pues por ir a sitios para poder disfrutar y estar en contacto con la naturaleza porque viven en lugares o espacios donde aproximadamente o casi todo es un espacio lleno de cemento, no hay donde sembrar. Entonces, vemos aquí aprovechamiento de espacios, cada uno de acuerdo al espacio que tenga en casa, pues va a cultivar lo que pueda o esté a su alcance. Vemos aquí también lo que sería la mejora de la calidad del aire al aumentar la presencia de plantas, porque sabemos que las plantas producen oxígeno y lo que nosotros botamos o nuestro cuerpo produce como desecho, que es el CO2, las plantas lo absorben como alimento. Entonces, aquí hay un intercambio, pues Dios está maravilloso en cada uno de estos ciclos, que lo que para uno es desecho, para otro es alimento. Entonces, mejora la calidad del aire al que tengamos plantas a nuestro alrededor. En cuanto a la salud mental y bienestar, el tener un huerto casero es una actividad relajante, pues implica tiempo y se vuelve una actividad relajante más si a uno le gusta, que mejora el estado de ánimo y reduce el estrés y la ansiedad. Esto es algo que por mí mismo puedo constatar que así lo es. Pues antes he cultivado plantas y de verdad que es una actividad relajante, ayuda a uno a despejar la mente y a mejorar su estado de ánimo. De hecho, hoy investigaciones científicas nos señalan que el estar en contacto con la naturaleza, en el suelo hay cierto tipo de bacterias que ayudan a lo que es la producción de las hormonas de la felicidad, serotoninas, endorfinas. Y pues vemos aquí una actividad relajante, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés y la ansiedad, que es algo hoy que agobia a la población a nivel mundial. También es una actividad que se puede desarrollar de forma familiar, va a fomentar lo que es la responsabilidad porque tener plantas es como tener hijos, requieren cuidado, compromiso y también vamos a ver aquí que fomenta el aprendizaje sobre el medio ambiente porque usted en ese huerto, en las plantitas que cultiva, va a ver que van a llegar insectos muy bonitos, algunos plagas, otros solo llegan como visita, otros polinizadores. No todos los animales que hay a nuestro alrededor son malos. Vamos a ver cómo controlarlos y también aprender de aquellos que son beneficiosos. También nos permite conocer el auténtico sabor y aroma de los alimentos, porque los alimentos que cultivan dentro de invernaderos, a diferencia de los que se cultivan al aire libre, tienen sabor y aroma diferente. Esto es algo que uno puede, en la medida que uno se relaciona con las plantas, cultiva plantas, es algo que uno puede aprender a identificar. El aroma, el sabor, también va en función de la cantidad de nutrientes que tengan las plantas. Y pues nos permite conocer el auténtico sabor. Eso es algo que en lo personal me fascina. Veamos otro beneficio de un huerto casero. Hablábamos de educación y socialización. Es una oportunidad de aprendizaje para niños y adultos sobre el ciclo de vida de las plantas. No todas las plantas se reproducen de la misma forma o los métodos de siembra que vamos a utilizar son los mismos. Entonces es necesario aprender acerca del ciclo de vida de las plantas. No todas las plantas crecen de la misma manera. No todas las plantas producen semillas fértiles. Todas las plantas que vamos a ver acá, por lo menos las plantas comestibles, vamos a ver lo que sería la temporada de siembra, también las formas de propagar las plantas, qué parte de las plantas podemos utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos del brócoli, generalmente hay quienes los asocian a que es un fruto, pero el brócoli en realidad, o hojas, son flores. Vamos a ver todo esto. Cuando nosotros vamos a sembrar una planta, a veces se siembra por sembrar, pero en realidad sembrar una planta requiere que investiguemos cómo crece, qué tamaño alcanza, qué nutrientes necesita, la cantidad de luz, la cantidad de humedad, la cantidad de agua.
que una planta requiere. Tener un huerto casero también fomenta la responsabilidad y el trabajo en equipo. Si hay alguien con usted que desea ayudarle a hacer el huerto casero, que se involucre en esta actividad, fomenta lo que es trabajo en equipo, porque en esto por lo menos uno puede dedicarse a lo que se compromete con lo que es el riego, otro familiar con lo que es la preparación del semillero. Y de esta forma todos se relacionan con lo que es el ciclo de vida de las plantas y pues también aprenden más de cada una de las plantas pues que desean cultivar. También aquí vemos lo que es la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias con la comunidad, con nuestros familiares, con nuestros hermanos de iglesia y con cada una de las personas pues que estén a nuestro alrededor y en algún momento podamos transmitirle ese conocimiento que nosotros hemos adquirido tanto de manera teórica como experimental, cuando ponemos en práctica el conocimiento que adquirimos. Entonces, hablábamos de un huerto casero. ¿Qué implica el diseño? ¿Qué implica el manejo? ¿Y qué implica la producción? El diseño, manejo y producción de huerto casero abarca lo que es el proceso integral de planificar, implementar y mantener. ¿Por qué se habla de esto? Porque el planificar, implementar y mantener un espacio destinado al cultivo de plantas comestibles implica responsabilidades. Uno, el tipo de planta comestible, si son hortalizas, si son hierbas, legumbres, cereales. Y esto va a ser dentro del entorno doméstico, o sea, en nuestra casa, en el patio, en una terraza, en el balcón o en el jardín. Eso va a depender del espacio que nosotros dispongamos o que deseemos utilizar para cultivar las plantas. Entonces, diseño, manejo y producción de huerto casero abarca el proceso integral de planificar, implementar y mantener. ¿Por qué planificar? ¿Por qué implementar y por qué mantener? Vamos a ver. El diseño de huerto casero es esa etapa de planificar y organizar el espacio y los recursos. ¿Qué tengo a mi disposición? ¿Qué tengo a mi alcance? Y también planificar qué puedo sembrar según el espacio, cómo crece la planta, qué tipo de tierra enriquecida para preparar los semilleros puedo utilizar, qué tipo de semillas, cómo conseguirlas. Voy a planificar y voy a organizar, porque cuando uno va a sembrar no es a lo loco, tiene que ser con fundamento. Entonces, esto requiere planificación, organización del espacio y el recurso que tengo. Tanto el recurso natural como el recurso económico, el recurso de tiempo, también de las personas que se van a dedicar a esta actividad. Si es una persona de manera individual, lo van a hacer otras. Todo eso implica lo que es el diseño de un huerto casero. ¿Qué plantas, cómo vamos a asociarlas, cómo aprovechar el espacio? El diseño de huerto casero involucra la selección del lugar. Nosotros vamos a decidir qué lugar vamos a utilizar, la orientación solar, o sea, de qué cantidad de luz solar dispongo durante la mañana, durante la tarde, o el área que voy a utilizar, si hay una buena iluminación. Hay plantas que requieren mayor cantidad de luz, otras menor cantidad de luz. También lo que es el acceso al agua, porque para que una planta pueda crecer requiere agua. Entonces, ¿qué agua vamos a utilizar? Si es el agua potable, agua de lluvia, si nosotros tenemos agua durante todo el día, durante toda la semana, o personas pues por la zona donde viven, que el agua pues está sectorizada, durante un periodo de tiempo tienen agua, durante otro no. Todo eso implica lo que es un diseño de huerto casero en cuanto a la selección de un lugar, de qué cantidad de agua dispongo, en qué periodo de tiempo, también de lo que es la protección contra el viento. Vivimos en un país de clima tropical. Durante la temporada seca, pues tenemos en algunos lugares mayor cantidad de viento o brisa. Y pues todo esto afecta lo que es el crecimiento de las plantas. Entonces, ver qué tipo de barreras podemos promover
en cuanto al crecimiento de plantas o utilizar para evitar que nuestras plantas pues se vean afectadas. También el tipo de huerto, eso implica lo que es el diseño de un huerto casero, qué tipo de huerto voy a implementar, si es en el suelo, si es en macetas, vertical, en mesas de cultivos, hidropónico. También vamos a ver lo que es la distribución de cultivos, la rotación de cultivos, asociación de plantas, qué distancia mantener entre una planta, a qué distancia sembrar una semilla o diferentes tipos de siembra. Vamos a ver lo que es los materiales y la estructura, si vamos a utilizar camas de cultivo, recipientes, sistemas de riego, una compostera. Todo eso vamos a verlo en cuanto a materiales y estructura, qué herramientas tengo a mi disposición. También la estética y funcionalidad, que sea práctico, accesible y visualmente agradable. Por lo menos en lo personal, lo que es estética es algo que me gusta en cuanto a lo que es un diseño de huerto casero, que haya armonía entre las plantas que uno siembra y pues visualmente agradable. He tenido la experiencia de trabajar en jardines y poder diseñar un jardín y poder reconvertirlo a diferencia de cómo antes tenían distribuidas las plantas, que puedan haber armonía en cuanto al color, la estructura, forma. Pero acá en lo que es el huerto casero, vamos a ver de acuerdo al espacio que ustedes tienen y lo que desean sembrar. El manejo de huerto casero se refiere al cuidado diario y mantenimiento del huerto, porque tener plantas implica un cuidado diario. La cantidad de agua, la cantidad de luz, la cantidad de sol, el semillero, si necesita estar a sol directo. También el mantenimiento, los abonos, cuándo, cómo, qué cantidad. Entonces, un manejo de huerto casero implica cuidado diario y mantenimiento. Las plantas son como hijos, un compromiso y una responsabilidad. Tenemos también lo que es el manejo de huerto casero. Esto incluye preparación del sustrato suelo, y aquí la mayoría sabe cómo preparar tierra enriquecida para semillero desarrollo. Y me siento muy feliz de todos aquellos que participaron y pues enviaron su video y ver los resultados, cómo se esmeraron para elaborar su tierra enriquecida. Implicó tiempo, asimismo el manejo de un huerto implica tiempo y hay una responsabilidad. Preparar el suelo o el sustrato implica lo que es la siembra o el trasplante, a qué tamaño voy a trasplantar las plantas, cómo lo voy a hacer. El riego adecuado, no todas las plantas requieren la misma cantidad de agua. El control de plagas y enfermedades. Sabemos que vivimos en un mundo contaminado por el pecado y que a causa del pecado, pues las plantas tienen espinas y también hay plagas que afectan los cultivos. Entonces vamos a ver algunos métodos de control de plagas. Yo les voy a brindar mi conocimiento y la experiencia en cuanto al control de plagas, lo que sé, los tipos de control de plagas que hay a nivel químico, biológico, manual. Hay diferentes tipos de control de plaga, cada uno decidirá cuál va a utilizar. Generalmente cuando uno no siembra a gran escala, pues tiene menor presencia de plagas, y de preferencia es utilizar los métodos orgánicos. Vamos a ver cómo, cuándo, por qué, cómo aplicarlo. También algo muy interesante aquí es utilizar la luz que atrae ciertos insectos. Vamos a ver esos métodos de control de plaga, que son métodos cromáticos, o sea, con colores. También lo que es la fertilización y el compostaje. Qué tipo de abono vamos a utilizar para nuestras plantas. Sólido, líquido, mixto, de origen animal, de origen vegetal. El compostaje, cómo utilizar los residuos que hay en casa. Poda, en tutorado hay plantas que necesitan eliminarse hojas para que puedan tener un mayor desarrollo. También poda aquellas ramitas que van desarrollando que le restan energía a la planta, porque
Las plantas tienen energía, así como nosotros también consumimos y producimos energía, las plantas también. Es un sistema vital, hay circulación de nutrientes, es un mundo dentro de las plantas. Usted puede ver una hoja a simple vista, pero realmente dentro de una hoja es maravilloso todas las estructuras que existen. Aquí vamos a ver algo de cómo las plantas pues producen su propio alimento, que reconocer las estructuras de una planta, porque son importantes ciertas, y qué implica esta parte en lo que es el crecimiento y el desarrollo de una planta. Cuando hablamos de producción de huerto casero, es la fase de cosecha y aprovechamiento de lo cultivado. Y esta es la que la mayoría de los que, bueno, digo, todos los que estamos aquí esperamos que cuando tenemos un huerto en casa, esta es la fase que nosotros deseamos pues llegar, pero para ello primero tenemos que pasar por la fase de diseño y de manejo para poder llegar a la fase de producción y poder aprovechar todo lo cultivado. Entonces, aquí esta fase, que es de producción, incluye lo que es la cosecha en el momento adecuado. Hablábamos acerca de la madurez fisiológica. Cuando llegue el momento, vamos a ver qué plantas, cuándo, cómo y por qué cosecharlas. Por ejemplo, solo un ejemplo ahora, la lechuga es una planta que tiene que ser la parte vegetativa que vamos a utilizar, que son hojas modificadas, lo que nosotros consumimos, tienen que cosecharse antes de que la lechuga florezca, porque cuando florece, si se cosecha, las hojas están demasiado amargas y ácidas, entonces es imposible consumirlas. Entonces ahí necesitamos saber la madurez fisiológica en cuanto a la cosecha, sea de fruto, hoja, flores, lo que vayamos a consumir, la parte vegetativa de la planta. También implica lo que es el almacenamiento o consumo inmediato, que se puede consumir, cómo lo podemos almacenar, sea congelado, deshidratado, encurtidos. También la recolección continua en cultivos escalonados, como utilizar o elaborar un calendario de siembra. Y también vamos a ver lo que es la evaluación de productividad y preparación para las próximas siembras, o sea, que deseamos sembrar luego de pasado o dado por finalizado el cultivo que estamos llevando, porque hay plantas anuales, plantas que pues cada periodo o cada cierto tiempo la planta muere, produce un fruto, ese fruto en su interior contiene semillas, entonces cómo aprovechar esas semillas, o la parte vegetativa de la planta, en el caso de la yuca, es una planta que produce hojas, sin embargo, no se reproduce por semillas. Generalmente las semillas son infértiles, entonces se utiliza otro método de siembra o de propagación. Entonces vamos a ver cada una de estas cosas. Al hablar de los objetivos de qué es diseño, qué es manejo y producción de huerto casero, el objetivo del diseño es optimizar el espacio y crear condiciones adecuadas para el crecimiento saludable de las plantas. Por eso es importante que en la etapa de diseño nosotros planifiquemos, diseñemos y podamos aprovechar el espacio que tenemos a nuestra disposición de la mejor manera. También que investiguemos, porque la etapa de diseño requiere investigación, requiere conocimiento, porque sería imposible que teniendo poco espacio yo quiera hacer un maizal muy grande, ¿no? O sembrar árboles frutales cuando el espacio que tengo es muy pequeño para sembrar un árbol frutal. Entonces, el espacio o la fase de diseño es importante. Planificar, organizar. Y por eso se nos habla de que el objetivo del diseño es optimizar el espacio y crear condiciones adecuadas para el crecimiento saludable de las plantas. Porque si yo dispongo de poco espacio y quiero sembrar un árbol de mango, es imposible porque ese árbol no hay espacio suficiente y voy a tener que podarlo o eliminarlo porque no va a poder desarrollarse de la manera correcta.
También, el objetivo del manejo es mantener el huerto saludable y productivo a lo largo del tiempo. Entonces, requiere cuidado, mantenimiento. Cuidado, hay una responsabilidad y un compromiso con esas plantitas que deseamos cultivar. Y mantener el huerto saludable implica saber qué cantidad de agua, qué cantidad de luz requieren mis plantas, dónde las voy a colocar, también los abonos, si hay plagas, un hongo, un fungicida, si hay bacterias, qué bactericida puedo aplicar, de preferencia orgánico, vamos a conocer cuáles son. La etapa de producción, el objetivo es cosechar, conservar, abastecer y obtener alimentos frescos y saludables para el consumo familiar. Y al inicio, cuando hacíamos la pregunta de por qué desarrollar un huerto casero, coincidíamos en el hecho de saber la calidad del alimento que yo voy a poner en mi mesa. Yo sé qué le fumigué, cómo lo apliqué y también el tiempo que le dediqué para poder obtener ese fruto, esa hoja o esa flor que voy a consumir. Y sé que es fresco, es saludable. Y sabemos que lo que estamos poniendo en la mesa para nuestros familiares o la persona pues a la que vayamos a compartirle un plato de comida, sabemos la calidad de lo que hemos producido y la satisfacción de poder cosechar y ver ese milagro de la vida desde la germinación de una semilla o el crecimiento de una plántula. Entonces, haciendo un repaso de los objetivos de cada una de estas etapas, diseño, manejo y producción. Diseño dice optimizar el espacio y crear condiciones adecuadas para el crecimiento saludable de las plantas. Manejo, mantener el huerto saludable y productivo a lo largo del tiempo. Y producción, cosechar, conservar, abastecer y obtener alimentos frescos y saludables para el consumo familiar. Entonces, ¿qué tipo de huerto casero? Aquí hoy solo los vamos a mencionar, luego vamos a entrar en detalle en cada una de estas cosas. Los tipos de huerto casero, podemos tener huertos verticales. Hay quienes no disponen de mucho espacio, entonces en una pared pueden también cultivar. Eso sí, va a depender de la planta, el tamaño al que crezca. Entonces ahí hay que diseñar, planificar, organizar, implementar de acuerdo al espacio que uno tiene. Tenemos también lo que serían los sacos de rafia. Luego vamos a ver qué son. Unos sacos donde uno puede cultivar en el interior de esto. También se puede cultivar en cajones de madera. También hoy día hay unos cajones de plástico. Obviamente tiene que tener una superficie para que drene el agua. También podemos cultivar en macetas o potes. Es otra forma de tener un tipo de huerto casero. En macetas, eso sí va a depender de la planta, el tamaño de la maceta, porque es imposible que querramos cultivar una yuca y la vamos a poner en un pote muy pequeño, ¿no? Entonces va a depender del espacio y la planta. También podemos cultivar en bancales, que son tipo unos bancos o cajones de madera que se colocan sobre el suelo, donde se decide qué planta se va a cultivar. También sobre mesas, entonces hay lo que se llama mesas de cultivo o camas de cultivo, que esas pues van en el suelo directamente, donde se aplica una cobertura plástica. Esto generalmente se utiliza en lo que son invernaderos o tipos de cultivo como lo son lechuga, tomate o pimentón. También vamos a hablar acerca de el cultivo de ciertas plantas, dependiendo del espacio que ustedes dispongan. Otro tipo de huerto casero es cultivar en botellas o galones, aprovechar pues los recipientes que hay a nuestra disposición. Obviamente que hay que adecuarlos porque requieren agujeros para que el agua pueda drenar, el suelo no haya un exceso de agua en la mezcla de tierra y también pues que no se encharque, que haya drenaje y también en suelo directo para aquellos que disponen de mayor espacio. Entonces, también podemos aplicar cada uno de estos tipos de huertos o formas de cultivar
y entonces como una forma mixta o combinada de poder cultivar plantas, dependiendo del espacio que nosotros disponemos. Algunos factores a considerar van a ser el espacio, la luz solar, el clima, qué temperatura promedio hay en el lugar donde vivo, también el tiempo que disponemos para cultivar las plantas, pues hay plantas que no requieren tanto cuidado, requieren cuidado, pero no tanto como otras que hay que estar mucho más pendiente. También del sol, la intensidad lumínica, no todas las plantas decíamos que requieren la misma cantidad de luz solar. El agua, muy importante, una planta requiere agua para poder crecer y desarrollarse. ¿Qué cantidad de agua disponemos? También podemos emplear métodos de cosecha de agua, de lluvia en este caso. Y también pues como el agua que se le vaya a aplicar, qué cantidad y cuándo. El drenaje, dependiendo del recipiente o si es a suelo directo, drenaje para lo que sería el agua o alguna sustancia que vayamos a aplicarle a la planta, sea de manera foliar o sea en las hojas o radicular en la raíz, que pueda haber drenaje, que los nutrientes o la sustancia pueda llegar a la planta para que pueda ejercer un efecto. Otro factor a considerar es las herramientas que disponemos y también en cuanto a herramientas, qué tengo, qué necesito, tal vez hay algunas que no tenemos y necesitaremos comprarlas para poder cultivar los alimentos o las plantitas. También los contenedores, los recipientes que vayamos a utilizar, si voy a sembrar en un tanque, en un pote, en un galón, en botella, dependiendo de la plantita, o si voy a hacer un semillero, cómo adecuar cada una de estas cosas. Entonces son factores a considerar en lo que es el diseño, manejo y producción de un huerto casero. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Todo claro lo que implica? Hoy es como una introducción a lo que es el diseño, manejo y producción de un huerto casero. Y vemos, es algo que requiere compromiso. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Hola, bueno, no tanto preguntas de parte mía, sino pues Aporte. que la verdad pues aporte muchísimo porque pues la verdad es un compromiso que estamos adquiriendo al estar aquí porque el compromiso sería pues eh, con nosotros mismos porque se supone que si estamos aprendiendo esto porque lo debemos poner en práctica para pues utilizarlo en el espacio de terreno que pues tenemos ahorita mismo los que vivimos aquí en la ciudad y pues los que tienen la facilidad en el campo, pues bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Y pues aunque no sea en grandes cantidades, porque pues, vuelvo a repetir lo que dije antes, y eso fue una de las cosas que acaba de confirmar ahorita, de que cuando las producciones son en huertos caseros, la cantidad de plagas que hay son menores y son más fáciles de controlar que cuando son en hectáreas, ya cientos de metros de terreno que se van a sembrar. Los insumos que se tenga o los plaguicidas, los fungicidas, lo que se va a utilizar es también en menor cantidad y aquí se puede manejar mucho más fácil lo que sería el riego, el abono orgánico, los pesticidas que se vayan a poner orgánicos para el control de plagas, pues van a ser mucho, mucho más fácil aplicarlos que tener pues ahora que ver cómo uno fumiga 300, 400 metros cuadrados de terreno, ¿no? Porque ahí podríamos tener pues macetas o como pues hablamos al inicio en la imagen anterior, pues los diferentes tipos de lugares donde uno puede sembrar, vertical, hidropónico, toda esa cosa, pues sale mucho mejor y realmente es un compromiso pues que estamos adquiriendo al participar en esto porque debemos ponernos a producir. La verdad, es una realidad que tenemos, que la clase no sea perdida, sino que sea una realidad de nuestra vida que cuando terminemos el curso ya podamos estar produciendo, o terminemos si la clase podamos estar produciendo ya algo de lo que podemos consumir en casa, de lo cual pues va a ser un beneficio grande porque sabemos cómo lo cultivamos, qué cantidad de porcentaje, si lo podemos decir de esta manera, de un producto natural, que sea orgánico como se llama hoy en día, y que pues podamos comerlo con la suma tranquilidad de que pues es producido en casa, conocemos todo e incluso yo creo que también hasta se pueda compartir lo que se produce
pues con hermanos de la iglesia, con familiares, con amigos, vecinos, aunque sea una porción pequeña, pero que se pueda llegar pues a compartir y disfrutar de ese aprendizaje en lo que sería el consumo, la producción y el consumo pues de lo que vayamos a producir en los huertos caseros. Gracias. Gracias. ¿Algún otro tiene algún aporte o alguna pregunta respecto a lo que hemos estado platicando? Exactamente. Sí. Ujú, cierto. Cierto. Así es. Y ciertamente lo que nos dice aquí el hermano Terce, porque al ser un huerto casero no es que vamos a sembrar hectáreas, no a esa escala comercial. Y lo otro es que, por ejemplo, por experiencia propia puedo decirles, en la finca de mi papá en casa teníamos un huertito casero. Hay otra parte de la finca pues que él destinó a lo que era la siembra de caña. Y cerca de la casa teníamos unas plantitas de caña, pero pocas. En cambio, en la parte donde había una gran cantidad de caña, muchas de esas pues se llenaron de un hongo y también pues un nematodo que había en el suelo que promueve el crecimiento exponencial de ciertas bacterias y pues ya afectaba el desarrollo de lo que era la caña. Entonces, si nosotros sembramos a una escala mucho más pequeña, sería un huerto casero para abastecer nuestras mesas, podemos compartir si tenemos excedentes, como dijo Lalito, con vecinos, amigos, familiares y va a poder ser una actividad, como mencionaba el hermano Terce, desestresante y vamos a ver que el factor económico no se va a ver afectado porque no debemos grandes cantidades de dinero, sino que estamos aprovechando residuos orgánicos procedentes de la cocina que podemos utilizar en lo que es la elaboración de abonos orgánicos para las propias plantas que vamos a cultivar. Entonces, pues son factores a considerar. También, pues vamos a ver en esto, quitar ciertas ideas preconcebidas y como les decía, no todo lo que sale en internet es cierto, todo lo que nos presentan es cierto, porque si bien hay ciertas cosas que a veces se presentan, es necesario que seamos juiciosos, también ciertas mezclas que a veces promueven las personas, esto con lo otro, tener cuidado porque en la mezcla de ciertas sustancias se producen vapores que pueden ser tóxicos para nuestro cuerpo, entonces es necesario que uno sea juicioso y no ponerse a creer todo lo que uno ve en internet, sino investigar y como dice Dios, someter todo esto a juicio, haciendo uso de la razón, porque nos ha dado facultades intelectuales y mentales, pues nos ha dado la mente para poder comprender y considerar cada una de las cosas que vamos a hacer. Entonces, no sé si algún otro tiene algún aporte o alguna pregunta hasta aquí. Y pues para reiterar que esto requiere compromiso, si van a participar es porque hay un compromiso, no es que voy a entrar a una clase sí, otra no. Si van a faltar o hay alguna causa por la que no puedan estar en alguna de las clases, pues simplemente me lo informan y pues para considerar o tener eso en cuenta por alguna X o Y situación que se dé.
Sabemos que a veces hay imprevistos, pues eso se entiende. Somos seres humanos y hay situaciones que se dan que no podemos evitar, pero sí requiere compromiso porque el objetivo de este curso es que cada uno pueda desarrollar un huerto casero, o sea, poder cultivar sus propias plantas en casa, tener ese espacio dedicado a lo que sería el cultivo de plantas comestibles. Y pues se puedan lograr los objetivos de cada una de las etapas de lo que implica hacer un huerto casero, que es diseño, manejo y producción. Que podamos llegar a la última etapa y aprovechar las partes vegetativas que vayamos a consumir. Entonces, no sé si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta o algún aporte, algún otro, además de los que han hablado ya. Díganme sí o no, no me dejen aquí solita. Acuérdense que esto requiere participación activa, no solo yo hablando, sino también ustedes. ¿Están mudos o se me durmieron? No, ya le iba a preguntar, era que Aquí si estoy yo. igual que el otro curso que nos lo va a poner en el celular. Ah, sí, 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 sí. Bueno. Sí. Bueno, yo no se los voy a poner en el celular. Vamos a utilizar una plataforma, gracias por la pregunta, una plataforma que se llama Google Classroom, donde yo la próxima clase les voy a compartir un código, pero eso sí, ahí yo voy a compartir con ustedes las presentaciones y también va a haber un espacio, yo les voy a explicar cómo, para los que no saben, subir las tareas o asignaciones que hayamos de realizar. Eso sí, el código cuando lo comparta o la invitación va a ser para aquellos que van a estar hasta el final, porque esto requiere compromiso. Entonces no vale la pena que alguien esté ahí pero que no vaya a participar. La idea es que puedan participar hasta el final. Y obviamente hay que dedicarle tiempo a esto. Y si vamos, así que por ahora pueden ir descargando en su teléfono o en la computadora, no sé, que tengan a su disposición, la mayoría teléfono, una aplicación que se llama Google Classroom. Se escribe Classroom. Todo bien, hermana. Sí. Bien interesante el contenido y bien comprometedor también. Bueno, yo por ahí cualquier cosa, si de repente tengo que entrar por el celular viajando, cualquier cosa, estaré allí. Está bien, si no pueden participar un día por algo, entonces ustedes me avisan o si no pueden entrar al inicio de la clase y luego, pues igual, solo comunicarse para saber que van a seguir participando y que están ahí. Tienen el interés de aprender. Sí, damos por finalizada entonces la sesión del día de hoy.